Te doy mi mansión si traduces esto. Las palabras salieron de la boca de don Ricardo Mendoza como una broma maliciosa, seguidas de una carcajada que resonó por el vestíbulo de mármol de Mendoza Construcciones. Pero Carmen Ruiz, de 28 años, que llevaba 2 años limpiando esas oficinas cada madrugada, apenas levantó los ojos educadamente y siguió organizando sus productos de limpieza. El documento que Ricardo agitaba en el aire, un contrato en mandarín de 150 páginas, temblaba como una bandera de guerra contra su dignidad. «Mirad esto, chicos». Ricardo se volvió hacia los 4 ejecutivos que acababan de salir de la reunión de las 10 de la mañana. Sus ojos brillaban con esa crueldad casual de los poderosos. Carmen aquí debe estar curiosa por entender estos caracteres chinos. Los ejecutivos rieron por lo bajo, esa risa incómoda de quien no quiere contradecir al jefe. Ricardo era conocido por sus momentos de humor, explosiones de arrogancia que él consideraba bromas inteligentes. Carmen siguió con su trabajo metódico, cada mesa limpiada profesionalmente, cada papelera vaciada con educación, cada superficie organizada con el mismo cuidado que mantenía desde hacía 2 años. A los 28 años había aprendido que la mejor defensa contra la humillación era mantener la dignidad profesional. «¿En serio, Carmen?». Ricardo subió el tono, asegurándose de que todos en el vestíbulo prestaran atención. «Tú que limpias oficinas debes mirar esto y ver jeroglíficos, ¿verdad?». El documento era un contrato de construcción con una empresa china. 150 páginas de términos técnicos, cláusulas de ingeniería complejas, lenguaje jurídico internacional refinado. Ricardo lo había recibido ayer y había pasado la madrugada intentando entender los puntos principales con Google Translate. Carmen se detuvo un instante de limpiar. Sus manos vacilaron sobre el trapo. En el fondo de su pecho algo se movió. No era rabia, era algo más peligroso. Era conocimiento queriendo escapar. «¡Don Ricardo!», dijo Marina, la directora administrativa, intentando cambiar de tema. «Sobre la reunión con los chinos». «No, no». Ricardo levantó la mano. «Quiero que Carmen vea esto. Ven aquí, Carmen». Ella se levantó despacio, como siempre hacía cuando era requerida. Ricardo sostuvo el documento bien alto, fuera de su alcance, como si fuera un premio inalcanzable. «Mira qué interesante. Está escrito aquí. Déjame ver». Fingió leer con dificultad. «Cláusula de...». «Bueno, está todo en chino. ¿Tienes idea de qué significa esto, Carmen?». Carmen miró al suelo. «No, don Ricardo». «Claro que no», aplaudió. «Imagínate, una limpiadora va a entender términos de construcción internacional». Los ejecutivos se movieron incómodos. Roberto, el más veterano del equipo, evitaba mirar directamente la escena. Ricardo se estaba calentando. Era un hombre de 52 años que había heredado la empresa de su padre y la había expandido al mercado asiático. Su mayor placer era demostrar superioridad intelectual, especialmente sobre aquellos que consideraba empleados básicos. «¿Sabéis qué es divertido, chicos?», continuó, ahora completamente sumergido en su espectáculo de arrogancia. «Esta gente está ahí limpiando todo el día, viendo documentos importantes pasar, y creen que entienden algo de nuestro negocio». Carmen respiró hondo. 2 años trabajando allí. 2 años siendo tratada como decoración. 2 años viendo contratos pasar por su lado y fingiendo no entender nada. Pero algo en ese día era diferente. Tal vez era la humillación siendo hecha delante de tanta gente, o tal vez era simplemente el límite. «Con permiso, don Ricardo», dijo, con la voz baja pero firme. «¿Podría echar un vistazo al contrato?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parpadeó, confundido. En 2 años, Carmen nunca se había manifestado sobre asuntos de la empresa. Nunca había cuestionado nada. Nunca había siquiera demostrado interés por documentos que no fueran de limpieza. «¿Tú quieres verlo?», casi tartamudeó. «¿Para qué?».
Solo curiosidad profesional, señor. Los ejecutivos intercambiaron miradas. ¿Qué rayos estaba pasando con la limpiadora? Ricardo sintió como si el guión de su obra particular hubiera sido interrumpido. Por un momento no supo cómo reaccionar. Después, su ego herido reaccionó con aún más crueldad. Curiosidad profesional, se carcajeó, pero ahora había una nota forzada en la risa. ¿Habéis oído eso? Carmen quiere tener curiosidad profesional sobre un contrato de 10 millones de euros. Sostuvo el documento aún más alto, como si fuera un trofeo. ¿Sabes una cosa, Carmen? Me has dado una idea fantástica para alegrar nuestra mañana. Ricardo caminó hasta el sofá de cuero del vestíbulo, ese conjunto italiano que costaba más que el salario anual de Carmen. Sus ojos brillaban con una idea que consideraba genial. «Chicos, os va a encantar. Esto», golpeó el brazo del sofá. «Vamos a hacer una demostración educativa aquí». Carmen permanecía de pie al lado de su carrito de limpieza, con las manos cruzadas profesionalmente. Algo en el aire había cambiado. Podía sentirlo. Era como si una tormenta estuviera formándose y ella estaba justo en el centro. «Marina». Ricardo se volvió hacia la directora administrativa. «Tú hiciste un MBA en Comercio Internacional, ¿verdad? 3 años estudiando contratos internacionales». «Sí». «Ricardo, pero... ¿Y tú, Roberto?», señaló al director comercial. «¿Cuántos años tienes de experiencia con construcción internacional? ¿20? ¿25? Roberto ajustó la corbata nerviosamente. «Ricardo, ¿a dónde quieres llegar con esto?» «Es obvio». Se levantó dramatizando cada movimiento. «Tenemos aquí personas altamente especializadas, con formación cara, que han estudiado comercio internacional toda la vida. Y tenemos a Carmen, que limpia oficinas». Diego, el director más joven, susurró a Marina. «Esto se está volviendo desagradable». Pero Ricardo estaba lejos de terminar. Había encontrado su escenario y su audiencia cautiva. «La diferencia de cualificación aquí es gigantesca, gente. Pensadlo. Pago 8.000 euros al mes a Marina porque entiende de contratos. Pago 10.000 a Roberto porque domina construcción internacional. Y pago 1.200 euros a Carmen porque ella limpia educadamente». Hizo una pausa para el efecto, observando las expresiones incómodas alrededor. «Pero Carmen aquí quiere tener curiosidad profesional sobre un contrato de construcción, que es justamente el tipo de documento que vosotros, con toda esa cualificación, a veces tardáis días en analizar completamente». Carmen continuaba en silencio, pero sus ojos no salían del documento en las manos de Ricardo. Había algo en esas páginas que reconocía. No solo los términos técnicos, sino la estructura, el formato, incluso algunas cláusulas específicas que ya había visto antes. «¿Sabéis qué voy a hacer?» Ricardo tuvo su gran inspiración. «Voy a transformar esto en una lección práctica para todos nosotros». Se dirigió a la ventana panorámica que daba vista al distrito financiero de Madrid. Allá abajo, grúas y construcciones crecían hacia el cielo, cargadas de sueños e inversiones de todo el mundo. «Mirad ahí abajo», dijo, con el aire de quien estaba a punto de revelar una verdad profunda. «Cada persona tiene su función en el mundo de los negocios, ¿verdad? Yo dirijo la estrategia, vosotros ejecutáis las operaciones complejas. Carmen limpia las oficinas». Marina intentó interrumpir una vez más. «Ricardo, tal vez sería mejor que volviéramos a...» «No», golpeó el puño en el cristal. «Esto es educación empresarial. Esto es más valioso que cualquier reunión que tuviéramos programada». Volvió hacia Carmen, que permanecía inmóvil al lado de su carrito. «Carmen, ¿realmente quieres ver este contrato a construcción? Si no le molesta, señor, ¿sabes qué voy a hacer?» La sonrisa de Ricardo era pura maldad calculada. «Te voy a enseñar este contrato. Te voy a dejar intentar explicarlo. Y cuando falles, porque es matemático que vas a fallar,
Quiero que todo el mundo aquí aprenda una lección importante sobre competencia y jerarquía. Diego susurró a Roberto. Alguien debería parar esta payasada. Roberto susurró de vuelta. Conoces a Ricardo. Cuando se embarca en una idea, es mejor dejarle que se canse solo. Ricardo arrastró una silla al centro del vestíbulo como si fuera a montar un tribunal. Siéntate aquí, Carmen. Hoy vas a ser directora por unos minutos. Carmen dudó. En 2 años trabajando allí, nunca había participado en reuniones ejecutivas. Nunca había siquiera opinado sobre asuntos de la empresa, excepto para transmitir recados de limpieza. Vamos, siéntate. Ricardo insistió. Hoy vas a tener la oportunidad de mostrar esa curiosidad profesional. Se sentó despacio, manteniendo la postura erecta y profesional. Sus dedos se entrelazaron en el regazo, no por nerviosismo, sino por una emoción que no conseguía nombrar bien. Era como si una puerta que había estado cerrada durante años estuviera a punto de abrirse. ¡Perfecto!, Ricardo aplaudió. Ahora tenemos nuestra estudiante voluntaria. Sostuvo el contrato como si fuera un arma letal. Prepárate, Carmen. Estás a punto de descubrir la diferencia entre trabajar limpiando y entender realmente cómo funciona una empresa. El intercomunicador de la recepción sonó en el exacto momento en que Ricardo iba a iniciar su clase práctica. La voz de la secretaria del piso superior sonó tensa. Don Ricardo, el señor Zhang de China Construction, está en línea. Dice que es urgentísimo sobre el contrato. Ricardo palideció instantáneamente. Zhang Wei no era cualquier cliente. Era el director general de China Construction International, la gigante china de ingeniería que representaba el 40% de la facturación de Mendoza Construcciones. Pásalo aquí, Ricardo dijo, intentando mantener la voz firme mientras cogía el teléfono de la recepción. Ricardo, amigo mío. La voz de Zhang salía alta del altavoz, con el acento chino marcado, pero su español perfecto. Tenemos un problema serio con el contrato que enviamos ayer. ¿Problema? Ricardo intentó sonar calmado. ¿Qué tipo de problema, Zhang? Nuestro equipo jurídico descubrió 3 errores graves en la versión que enviamos. Cláusulas que pueden invalidar todo el acuerdo si no se corrigen. El sudor comenzó a formarse en la frente de Ricardo. ¿Qué tipo de errores? Primero, la cláusula de materiales tiene responsabilidades cambiadas. Segundo, los términos de pago están en conflicto con la legislación española. Tercero, hay un problema serio en la cláusula de fuerza mayor que puede costarnos millones en caso de retraso. Ricardo miró desesperado a sus ejecutivos. Marina frunció el ceño. Roberto negó con la cabeza. Diego parecía confundido. Zhang, puedo analizar esto y devolverte la llamada. No hay tiempo, Ricardo. Zhang lo interrumpió. Nuestra junta directiva se reúne hoy a las 5 de la tarde, hora china. Son las 11 de la mañana aquí en España. Tenemos solo 6 horas para resolver esto o el proyecto se cancela. ¿Cancelado? Ricardo sintió el suelo desaparecer. Zhang, este contrato vale 10 millones de euros. Exacto. Y si no conseguimos corregir los errores a tiempo, tendremos que activar el plan B con nuestro proveedor italiano. Ricardo miró el reloj. 11:15. 6 horas para descifrar problemas jurídicos complejos en un contrato de 150 páginas o perder el mayor negocio del año. Zhang, explícame exactamente dónde están esos problemas. ¡Claro! Primer problema. Página 47. Cláusula 12.3 sobre materiales de construcción. Está escrito que vosotros asumís riesgos solo hasta el puerto de Valencia, pero debería ser hasta Shanghái. Ricardo hojeó frenéticamente hasta la página 47. Las palabras en chino se mezclaban ante sus ojos. Los caracteres eran como jeroglíficos imposibles de descifrar. Zhang, ¿puedes repetir más despacio? Segundo problema. Página 73,
Sección de pagos. Vosotros pusisteis plazo de 60 días, pero la legislación española para construcción internacional exige confirmación bancaria en 30 días. Página 73. Ricardo encontró la sección, pero el lenguaje jurídico era demasiado denso para un análisis rápido. Necesitaría horas para entender completamente las implicaciones. ¿Y el tercer problema? Página 156, cláusula de fuerza mayor. Está muy amplia, incluye huelgas y problemas de transporte. Si hay cualquier retraso en la construcción, vosotros podéis cancelar sin penalización, pero nosotros quedamos atados al acuerdo. Ricardo estaba oficialmente en pánico. 3 problemas técnicos complejos, cada uno en secciones diferentes del contrato, cada uno exigiendo conocimiento especializado que él no tenía. Sang, necesito consultar mi equipo jurídico. ¿Qué equipo jurídico? Ricardo, vosotros no tenéis departamento jurídico propio. Siempre habéis usado despachos externos. La observación cruel pero verdadera cayó a Ricardo. Mendoza Construcciones había crecido rápidamente, pero nunca había invertido en expertise jurídica interna. ¿Puedo contratar un especialista urgente en 6 horas? Ricardo, esto no es traducción simple. Son cuestiones complejas de derecho comercial internacional. Necesitáis a alguien que realmente entienda de contratos de construcción. La llamada se cortó. El vestíbulo quedó en silencio mortal. Ricardo miró a sus ejecutivos como un náufrago buscando un salvavidas. Marina, ¿puedes analizar estas cláusulas? Marina hojeó rápidamente el contrato. Ricardo, mi MBA fue más enfocado en gestión. Estas cuestiones jurídicas específicas están más allá de lo que puedo evaluar con seguridad. ¿Roberto? Roberto negó con la cabeza. Tengo experiencia operacional, pero nunca me metí con la parte legal de los contratos. Siempre dejé eso para los abogados. ¿Diego? Ricardo, soy licenciado en administración. Derecho internacional no es mi área. Ricardo se sentó pesadamente en la silla que había preparado para humillar a Carmen. La ironía era cruel. Había montado un escenario para demostrar superioridad intelectual y ahora descubría que ni él ni su equipo cualificado conseguían resolver un problema que podría costar 10 millones de euros. 6 horas, murmuró, mirando el contrato como si fuera una sentencia de muerte. 6 horas para salvar el mayor negocio del año. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando sus ojos encontraron a Carmen, todavía sentada en la silla en el centro del vestíbulo, observando silenciosamente el drama desarrollarse. Y una idea completamente desesperada comenzó a formarse en la mente de Ricardo Mendoza. Una idea que jamás consideraría en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Alguien tiene que conocer un abogado especialista. Ricardo estaba al borde de la desesperación. Marina, ¿no tienes contactos de cuando hiciste el MBA? Ricardo, ya llamé a 3 despachos. Uno está en juicio todo el día, otro cobra 20.000 euros para análisis urgente y el tercero solo tiene disponibilidad mañana. ¿20.000? Ricardo dejó de caminar. Para analizar un contrato. Es el precio de la urgencia y la especialización, Roberto explicó. Derecho comercial internacional no es área común. Ricardo respiró hondo. 20.000 euros era mucho dinero, pero comparado con los 10 millones de euros en juego, era una inversión necesaria. Vale, vamos a contratar el de 20.000. Marina volvió a llamar. La conversación duró 5 minutos. Cuando colgó, su expresión era sombría. ¿Y? Ricardo preguntó ansioso. ¿Puede empezar el análisis esta tarde y entregar un informe mañana por la mañana? ¿Mañana? Ricardo explotó. Necesito la respuesta en 5 horas. Dijo que es imposible. 150 páginas de contrato internacional, 3 problemas jurídicos específicos. No se pueden hacer milagros. Ricardo se sentó en la recepción de Carmen, poniendo la cabeza entre las manos. Por primera vez en 20 años dirigiendo la empresa,
Se sentía completamente impotente. Diego intentó una alternativa. ¿Y si llamáramos a otros clientes chinos? Tal vez alguien ya haya enfrentado problemas similares. Diego, Roberto lo cortó. ¿Vas a llamar a la competencia pidiendo ayuda para no perder un cliente? Era solo una idea. Vamos a intentar analizar nosotros mismos. Ricardo decidió, desesperado. Es mejor intentar que no hacer nada. Los próximos 30 minutos fueron un desastre. Se pusieron sobre el contrato intentando descifrar las implicaciones jurídicas de cada cláusula problemática. El resultado fue catastrófico. Materiales de construcción. Marina leyó en voz alta. ¿Esto significa que ellos asumen el riesgo hasta Shanghái? No, creo que significa que nosotros asumimos. Roberto discrepó. Los materiales son responsabilidad del contratista, entonces... Pero Chang dijo que estaba mal. Diego intervino. Entonces tal vez sea lo contrario. Ricardo los interrumpió. Estáis suponiendo. No podemos apostar 10 millones de euros en suposiciones. La segunda cláusula fue aún peor. Los términos sobre legislación española exigían conocimiento específico que ninguno de ellos poseía. La tercera, sobre fuerza mayor, era tan técnica que ni siquiera consiguieron entender completamente lo que estaba escrito. Esto no funciona, Marina admitió finalmente. Estamos volando a ciegas. Ricardo miró el reloj. 12:30. 4 horas y media para el fin del plazo. Cada minuto que pasaba era como una puñalada en el pecho. Roberto sugirió, ¿y si llamaras a Zhang y le explicaras que necesitas más tiempo? ¿Pedirle una extensión hasta mañana? Roberto, por el amor de Dios. Ricardo explotó. El tío acaba de decir que tiene proveedor italiano de reserva. Si pido extensión, va a pensar que somos incompetentes. Tenía razón. En negocios internacionales, pedir más tiempo para resolver problemas básicos es señal de debilidad. Los clientes chinos, especialmente, valoran eficiencia y competencia. ¿Y si? Diego dudó. ¿Y si intentáramos responder basándonos en lo que entendemos y rezáramos para que salga bien? Diego, ¿quieres que apueste 10 millones de euros en rezar para que salga bien? Ricardo estaba casi gritando. Marina intentó calmar. Ricardo, tal vez podamos... ¿Podamos qué? Ricardo la interrumpió. ¿Hacer magia? ¿Convertirnos en especialistas en derecho internacional en 4 horas? La desesperación era palpable. Ricardo había construido una empresa sólida, pero siempre dependiendo de terceros para áreas técnicas específicas. Y ahora, cuando más lo necesitaba, no había tercero disponible. 20 años construyendo esta empresa, murmuró, caminando de un lado a otro. 20 años, y va todo al garete porque no conseguimos entender 3 cláusulas contractuales. Diego observó, Ricardo, esto no es culpa tuya. Derecho comercial internacional es área muy específica. Sí es culpa mía. Ricardo explotó. Es culpa mía por haber construido una empresa de construcción sin tener expertise jurídica interna, por tercerizar siempre todo. Miró nuevamente el documento maldito, 150 páginas que podían representar su salvación o su ruina, y estaba tan perdido como un analfabeto intentando leer un libro de medicina. 4 horas y media, susurró, mirando el teléfono donde tendría que llamar a Zhang. 4 horas y media para admitir que soy incompetente. Fue en ese momento de derrota total cuando sus ojos encontraron a Carmen por 4ª vez. Ella seguía allí, sentada en la silla, asistiendo respetuosamente al colapso ejecutivo desarrollarse, y una idea absolutamente insana comenzó a crecer en la cabeza de Ricardo. Ricardo se paró bruscamente en medio del vestíbulo. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando percibieron que algo había cambiado en su postura. Era como si una bombilla se hubiera encendido, no de esperanza genuina, sino de una idea perversamente desesperada. «Espera», dijo despacio, una sonrisa bizarra comenzando a formarse.
Espera. Caminó hasta Carmen, que seguía sentada en la silla, observando todo con sus ojos atentos. El contrato estaba allí, en la mesa auxiliar, al lado de ella, como una bomba a punto de explotar. Carmen, Ricardo dijo, y había algo diferente en su voz, algo que hizo que todos los ejecutivos se irguieran en las sillas. ¿Todavía quieres echar un vistazo a este contrato? Carmen lo miró calmadamente. Si me lo permite, Ricardo se carcajeó, pero era una risa sin alegría. Era la risa de un hombre que había encontrado una forma cruel de transformar su fracaso profesional en el entretenimiento final de la mañana. ¿Sabes una cosa, chicos? Se volvió hacia el equipo. Creo que encontré la solución perfecta para nuestra crisis. ¿Cómo? Marina preguntó, desconfiada. ¡Es genial! Ricardo aplaudió, como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Si no tenemos abogado especialista disponible, vamos a usar nuestra consultora interna, señaló Amindo Cinta. Carmen con un gesto teatral. El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para oír caer una aguja. Ricardo. Roberto comenzó, con voz cautelosa. No puedes estar hablando en serio. ¿En serio? Ricardo rió más alto. Roberto, ¿no lo has entendido todavía? Esta es la oportunidad perfecta. Vamos a descubrir de una vez por todas si Carmen realmente tiene esa curiosidad profesional que demostró. Marina susurró a Diego. Ha perdido completamente la cabeza. Pero Ricardo estaba completamente sumergido en su fantasía desesperada. Había encontrado una forma de transformar su humillación empresarial en la humillación de otra persona, y el alivio psicológico era demasiado irresistible para resistir. «Mira, Carmen», dijo, acercándose a ella con el contrato en las manos. «¿Quieres tanto entender este documento? Entonces te voy a dar la oportunidad de tu vida». Hizo una pausa dramáticamente, saboreando el momento como un actor en el escenario. «Sí, consigues explicar estas 3 cláusulas problemáticas perfectamente, identificar los errores que Sang mencionó y sugerir las correcciones correctas». Hizo otra pausa, mirando a todos los presentes. «Te doy mi mansión». El impacto de las palabras fue como una explosión. Marina se atragantó con el café. Roberto se le cayeron las gafas. Diego se quedó boquiabierto. «Ricardo». Marina se levantó bruscamente. «No puedes apostar la mansión». «¿Por qué no?» Ricardo estaba eufórico. Ahora, alimentado por la adrenalina de la situación absurda que había creado. Si es tan inteligente como piensa que es, si realmente entiende de contratos, entonces merece un chalet de 500.000 euros, ¿no? La mansión era el orgullo de Ricardo. Un chalet en Pozuelo de Alarcón, con piscina y jardín, que usaba para impresionar clientes y relajarse los fines de semana. Se volvió hacia Carmen, que lo observaba con una expresión serena e indescifrable. ¿Y sabes por qué puedo hacer esta apuesta tranquilamente, Carmen? Ricardo sonrió con crueldad calculada. Porque es imposible que una limpiadora que gana 1.200 euros, que nunca hizo carrera de derecho, que nunca tuvo acceso a formación especializada, consiga analizar un contrato comercial internacional. Roberto intentó intervenir. «Ricardo, estás exagerando». ¿Exagerando? Ricardo se volvió hacia él. «Roberto, tú mismo dijiste que no puedes analizar. Marina con MBA dijo que está fuera de su alcance, y voy a dar la oportunidad a Carmen de demostrar que es más competente que todos nosotros juntos». Volvió hacia Carmen, que permanecía inmóvil en la silla. «Pero hay una condición, Carmen. Si fallas, y vas a fallar, pierdes el trabajo. Hoy mismo, sin preaviso, sin nada, porque así demostraré a todo el mundo aquí que sí existe diferencia entre quien estudió y quien no estudió». El silencio era ensordecedor. Marina tenía las manos tapando la cara. Roberto negaba con la cabeza. Diego miraba a Ricardo como si no lo reconociera. «Y una cosa más», Ricardo continuó, completamente absorto en su actuación cruel.
Si aceptas esta apuesta y fallas, quiero que lo admitas, delante de todo el mundo, que una limpiadora nunca va a entender lo que las personas cualificadas hacen. Carmen finalmente habló, con la voz baja pero firme. ¿Y si lo consigo? La pregunta cogió a Ricardo desprevenido. Por un momento, se quedó sin palabras. La posibilidad de que realmente lo consiguiera era tan remota que ni siquiera la había considerado seriamente. Si lo consigues, tartamudeó. Después recuperó la arrogancia. Si lo consigues, lo que obviamente no va a pasar, cumplo mi palabra. La mansión es tuya. Rió, negando con la cabeza con condescendencia. Pero eso es pura fantasía, Carmen, porque no va a pasar. Es más probable que te conviertas en astronauta que descifrar ese contrato correctamente. Carmen se levantó despacio de la silla. Por primera vez en 1902 años, miró directamente a los ojos de Ricardo sin bajar la mirada, sin desviar, sin demostrar sumisión. «Acepto», dijo. Las dos palabras cayeron en el vestíbulo como una bomba nuclear. Ricardo parpadeó varias veces, como si no hubiera oído correctamente. «¿Tú aceptas?» «Acepto la apuesta, don Ricardo». Roberto se levantó inmediatamente. «Carmen, no necesitas hacer esto. Esto es humillación gratuita». «Con el debido respeto, don Roberto», Carmen dijo, todavía mirando a Ricardo. «Cada persona conoce sus propias limitaciones y sus propias capacidades». Ricardo sintió un escalofrío extraño subir por la columna. Había algo en el tono de Carmen, en la forma como lo miraba, en la confianza silenciosa de su postura que no encajaba con la imagen sumisa que tenía de ella. «¿Estás absolutamente segura?», preguntó, y por primera vez había una nota de incertidumbre en su voz. «Estoy segura». Marina intentó una última intervención. «Carmen, son solo 4 horas. Incluso abogados experimentados necesitarían más tiempo». 4 horas son suficientes, Carmen respondió calmadamente, para quien sabe lo que está buscando. La respuesta hizo que Ricardo frunciera el ceño. Había algo extrañamente específico en esa afirmación. Entonces, Ricardo tragó saliva, comenzando a percibir que tal vez se había metido en una situación más compleja de lo que imaginaba. «Entonces vamos a empezar. Tienes 4 horas para analizar 150 páginas, identificar 3 problemas específicos y sugerir correcciones que satisfagan la legislación china y española simultáneamente». Carmen asintió silenciosamente y extendió la mano. «¿Puedo ver el documento ahora?». Ricardo dudó por un momento. De repente, algo en la situación no parecía tan divertido como momentos antes. Pero era demasiado tarde para volver atrás. La mitad de la oficina ya se había parado para asistir al espectáculo. Puso el contrato pesado en las manos de Carmen. «Tus 4 horas empiezan ahora». Carmen abrió el documento en la primera página, y algo extraordinario pasó. Sus ojos no recorrieron el texto como alguien intentando descifrar un idioma extranjero. Se movieron con la precisión y velocidad de quien estaba leyendo. «Contrato de suministro de materiales de construcción», murmuró, «regido por la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías». Ricardo sintió el primer hilo de preocupación real atravesar su mente. Carmen sostuvo el documento con ambas manos, sus dedos recorriendo las páginas con una familiaridad que inmediatamente llamó la atención de todos los presentes. No estaba mirando el contrato como alguien intentando descifrar jeroglíficos. Estaba leyendo como quien reconocía cada término, cada estructura, cada formato. «Este es un contrato estándar de construcción CIF», dijo, con la voz clara y técnica. «Basado en los Incoterms 2020, con cláusulas específicas para materiales de alta tecnología bajo control de exportación chino». Ricardo parpadeó varias veces. «¿Tú leíste eso?». Carmen pasó algunas páginas rápidamente, sus ojos recorriendo las secciones con eficiencia profesional. «El valor total es de 10.300.000 euros.
divididos en 3 entregas parciales, con financiación a través de carta de crédito confirmada por banco chino. Espera, Roberto se acercó. ¿Cómo sabes eso tan rápido? Carmen continuó su análisis, como si no hubiera oído la pregunta. La primera entrega está programada para marzo, materiales de construcción básicos. Segunda entrega en junio, sistemas de control automatizado. Tercera entrega en septiembre, acabados especiales y formación técnica. ¡Para!, Ricardo gritó, levantándose bruscamente. «¡Para con eso ahora!». Pero Carmen continuó, impasible. El problema que Zhang mencionó en la cláusula 12.3 es real. Está definido como responsabilidad hasta Valencia, pero debería ser hasta Shanghái. La responsabilidad por el seguro y flete está invertida. ¿Cómo sabes lo que dijo Zhang? Ricardo estaba pálido. Él habló en español. Habló en español, don Ricardo, y mencionó específicamente 3 problemas: responsabilidades de materiales invertidas, conflicto en los plazos de pago y cláusula de fuerza mayor demasiado amplia. Marina verificó sus notas rápidamente. Tiene razón. Fueron exactamente esos los puntos que mencionó. Ricardo sintió como si el mundo estuviera girando fuera de su eje. Esto no tiene sentido ninguno. Carmen pasó a la página 73. El segundo problema está aquí. Plazo de pago de 60 días. Pero la resolución 4131 del Banco de España exige confirmación en 30 días para importaciones superiores a 1.000.000 de euros. ¿Resolución de qué?, Diego preguntó, confundido. Banco de España. Reglamentación de cambio para operaciones de comercio exterior. Carmen respondió automáticamente, como si fuera el conocimiento más básico del mundo. Roberto cogió su portátil y comenzó a buscar rápidamente. 2 minutos después, levantó los ojos, boquiabierto. Tiene razón. La resolución 4131 realmente establece eso. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. No. Esto no puede estar pasando. Estás inventando. Te lo memorizaste de algún sitio. Carmen dejó de leer y lo miró directamente. Don Ricardo, en 2 años trabajando aquí, ¿alguna vez me vio estudiando contratos? ¿Alguna vez me vio con material jurídico? La pregunta era simple, pero cortó como una cuchilla. Ricardo sabía la respuesta. Carmen siempre había sido el modelo de la discreción profesional. Llegaba a la hora, hacía su trabajo, se iba a casa. Nunca se había involucrado con asuntos que no fueran de limpieza. Pero entonces, ¿cómo? Tartamudeó. Carmen volvió al documento. El tercer problema está en la página 156, cláusula 18.4 sobre fuerza mayor. Incluye huelgas, paradas portuarias y eventos de caso fortuito. Esto permite cancelación unilateral sin penalización en situaciones que son normales en España. Marina verificó rápidamente. Página 156. Aquí está. Sección 18.4, exactamente como dijo. Esto significa que, Carmen continuó, en caso de cualquier huelga portuaria que pasa regularmente en Valencia, vosotros podéis cancelar el contrato sin pagar multa, pero dejáis a China Construction con materiales parados en China. Ricardo dejó de caminar. ¿Y cuál sería la solución? Restringir la cláusula solo a eventos extraordinarios, guerra, desastres naturales, pandemias. Eventos laborales normales no pueden considerarse fuerza mayor. Roberto estaba escribiendo frenéticamente en el portátil. Ricardo, está teniendo más sentido que cualquier análisis que haya visto jamás. Ricardo miró a sus ejecutivos. Todos tenían la misma expresión de shock y confusión. Era como si la limpiadora se hubiera transformado en una consultora jurídica especializada delante de sus ojos. ¿Quién eres tú?, preguntó con la voz casi susurrando. Carmen organizó cuidadosamente las páginas que había analizado. Soy Carmen Ruiz, don Ricardo. Trabajo en la limpieza de su empresa desde hace 2 años. No, Ricardo negó con la cabeza.
No, esa no es respuesta. ¿Cómo sabes todo esto? Carmen respiró hondo. Por primera vez desde que la conocían, sonrió. No era una sonrisa sumisa o avergonzada. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. ¿Realmente quieres saber? Exijo saberlo. Marina susurró. Carmen, no necesitas explicar nada. No, Marina, ya es hora. Carmen se recostó en la silla, todavía sosteniendo el contrato. Don Ricardo, usted habló sobre jerarquía, sobre cualificación, sobre conocer nuestro lugar en el mundo. Hizo una pausa, mirando directamente a sus ojos. Tal vez sea hora de que descubra cuál es realmente mi lugar. El silencio que siguió estaba cargado de expectativa. Ricardo, Marina, Roberto y Diego esperaban, sabiendo que estaban a punto de oír algo que cambiaría completamente su comprensión sobre quién era Carmen Ruiz. Mi nombre completo, comenzó, es Carmen Ruiz Mendoza. Soy licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, con especialización en Comercio Exterior por IE Business School. Tengo máster en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. El mundo de Ricardo se desplomó. El silencio que siguió a la revelación de Carmen fue tan profundo que parecía chupar todo el oxígeno del vestíbulo. ¿Tú qué? Marina fue la primera en conseguir articular palabras. Durante 8 años trabajé en el despacho García, Ruiz y Asociados, como socia especializada en Derecho de Comercio Exterior. Fui responsable de contratos de importación y exportación que involucraron más de 50 millones de euros. Ricardo se dejó caer en la silla más cercana. Esto no puede ser verdad. Carmen continuó, con la voz serena y profesional. Hablo inglés fluido, chino básico y tengo certificación en legislación aduanera española y asiática. Pasé 6 meses en Pekín estudiando contratos portuarios y reglamentación de la República Popular China. Pero entonces... Roberto tartamudeó. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Trabajando de limpiadora? Carmen miró por la ventana un momento, como si estuviera decidiendo cuánto de su historia contar. Hace 3 años, mi padre fue diagnosticado con Alzheimer. Vivía solo en Ávila, no tenía a nadie más. Yo era hija única. Su voz mantuvo el tono profesional, pero algo en sus ojos se suavizó. El despacho donde trabajaba no tuvo paciencia con mis viajes constantes para acompañar su tratamiento. Dijeron que estaba perdiendo el enfoque profesional, que ya no conseguía entregar resultados consistentes. Diego susurró. ¿Te despidieron por eso? Me despidieron un viernes, víspera del Día del Padre de 2021. 8 años de dedicación, centenares de contratos exitosos, decenas de clientes satisfechos. Nada de eso importó cuando necesité ser humana, en vez de solo profesional. Ricardo tragó saliva. De repente, todas sus bromas sobre conocer nuestro lugar en la vida sonaban cruelmente irónicas. Estuve 8 meses cuidando a mi padre a tiempo completo. Carmen continuó. Tratamiento, terapias, medicaciones, citas médicas. Cuando murió, había perdido todos los contactos profesionales y llevaba sin trabajar casi 1 año. Y entonces tú, Marina, no pudo completar. Entonces me di cuenta de que el orgullo no paga las cuentas del funeral, ni las deudas que se acumularon durante el tratamiento. Empecé a buscar trabajo en el área jurídica, pero abogados de 26 años que estuvieron fuera del mercado 1 año son vistos como problemáticos. Roberto cerró el portátil, completamente absorto en la historia. Principalmente mujeres jóvenes que abandonaron clientes por cuestiones familiares. Carmen añadió, con una sonrisa amarga. El mercado jurídico no perdona interrupciones en la carrera, incluso por motivos nobles. «Pero, ¿por qué no dijiste nada cuando te contratamos aquí?», Ricardo preguntó. «¿Decir qué? ¿Que ya fui abogada? ¿Eso cambiaría algo? ¿Me habríais contratado como limpiadora sabiendo mi formación?». Ricardo sabía la respuesta. Por supuesto que no.
Ninguna empresa contrata a alguien supercualificado para funciones básicas, por miedo a que la persona se marche en la primera oportunidad mejor. Durante 2 años, Carmen continuó, me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, cogía 2 autobuses para llegar aquí, limpiaba oficinas educadamente, organizaba papeles y volvía a casa. ¿Pero te quedaste por elección?, Marina preguntó. Me quedé porque necesitaba trabajar y porque, gradualmente, empecé a gustar de la sencillez. 2 años sin presión extrema, sin políticas internas de despacho, sin tener que demostrar competencia todos los días a hombres que ganan 3 veces más haciendo la mitad del trabajo. La última observación hizo que Ricardo se ruborizara. Además, Carmen sonrió. Trabajando invisible, oyes cosas interesantes. Diego abrió los ojos. ¿Escuchabas nuestras conversaciones de trabajo? Durante 2 años hablasteis de contratos, problemas jurídicos, dificultades con construcción internacional, cuestiones aduaneras, todo delante de mí, como si fuera parte del mobiliario. Aprendí más sobre esta empresa que muchos empleados veteranos. Ricardo se ruborizó aún más intensamente. ¿Qué más escuchaste? Escuché que usted se quejaba de que no conseguía encontrar abogados competentes en comercio exterior. Escuché a Marina diciendo que los contratos estaban mal elaborados. Escuché a Roberto admitiendo dificultades con cláusulas internacionales. Organizó las páginas del contrato en la mesa. Y durante 2 años estuve ahí, limpiando oficinas, sabiendo que podría resolver todos esos problemas en 1900. Algunas horas. ¿Por qué nunca te ofreciste?, Roberto preguntó. Porque nadie preguntó, y porque ya había aprendido que la competencia sin reconocimiento social es irrelevante en el mundo corporativo. Ricardo se levantó y empezó a caminar de nuevo, procesando todo lo que había descubierto. Entonces tú realmente puedes analizar este contrato. Puedo analizar, identificar todos los problemas, sugerir correcciones específicas y aún redactar las enmiendas necesarias para adecuación a las legislaciones española y china simultáneamente. Marina preguntó, ¿en 4 horas? En 3 horas. El tiempo que sobre es para que vosotros reviséis y aprobéis las alteraciones. Ricardo dejó de caminar. Y las correcciones que ya identificaste son precisas y pueden implementarse inmediatamente. Pero hay más problemas además de los 3 que Sang mencionó. ¿Más problemas? Ricardo sintió el estómago hundirse. 5 problemas adicionales que pueden generar complicaciones futuras, cuestiones tributarias, plazos de entrega incompatibles con fiestas chinas, cláusulas de garantía inadecuadas para materiales de alta tecnología. Roberto susurró. 8 problemas en total. 8 problemas que, si no se corrigen, pueden costar entre 300.000 y 10 millones de euros en perjuicios futuros. Ricardo la miró con una mezcla de admiración y terror. Durante 2 años había tratado a esa mujer como una empleada desechable, y ahora descubría que era posiblemente la persona más cualificada que jamás había trabajado en su empresa. Carmen, dijo, y por primera vez en 2 años usó un tono genuinamente respetuoso. ¿Puedes salvar este contrato? Puedo salvar este contrato y aún estructurar un departamento jurídico interno que evite estos problemas en el futuro. Ricardo miró el reloj. 13:15. Todavía había 3 horas y 45 minutos antes del plazo final. Entonces hazlo, dijo. Por favor. Carmen se levantó y caminó hasta la mesa donde siempre había trabajado limpiando. Cogió un bolígrafo y empezó a hacer anotaciones precisas en los márgenes del contrato. Esta vez, no como la limpiadora invisible intentando demostrar algo imposible, sino como la doctora Carmen Ruiz, especialista en comercio exterior, haciendo exactamente el trabajo para el que se había preparado durante años. Van a necesitar un ordenador, dijo, sin levantar los ojos del documento. Voy a redactar las enmiendas contractuales, en español y chino.
Ricardo corrió a buscar su portátil. Por primera vez en 2 años, Carmen estaba siendo vista por lo que realmente era. Carmen trabajó en silencio absoluto durante 40 minutos. No era ya la organización cuidadosa de la limpieza, sino la precisión quirúrgica de una mente jurídica experimentada, diseccionando cada aspecto del contrato internacional. Hacía anotaciones detalladas, subrayaba cláusulas específicas, garabateaba cálculos en los márgenes y de vez en cuando escribía rápidamente en el portátil. Los ejecutivos la observaban como quien ve un maestro dirigiendo una sinfonía. «¡Listo!», dijo finalmente, organizando una pila de documentos en la mesa. «¿Listo?». Ricardo verificó el reloj. «Solo han sido 42 minutos». 42 minutos para análisis completo, identificación de 8 problemas contractuales y elaboración de 5 enmiendas correctivas. Roberto se acercó. «¿8 problemas? ¿Dijiste que habías encontrado más?». «Exacto. Además de los 3 que Shang mencionó, identifiqué 5 problemas adicionales que pasarían desapercibidos hasta causar perjuicio real». Carmen señaló sus anotaciones organizadas. Problema número 4. Cláusula de cambio. El contrato fija el yuan a 0,13 euros, pero no prevé protección cambiaria. Con la volatilidad actual, podéis tener pérdidas de hasta 200.000 euros. Marina cogió una calculadora. ¿Cómo? Si el yuan sube durante la ejecución del contrato, lo que es improbable, pagaréis 400.000 euros más, sin recibir nada a cambio. Diego silbó bajito. ¿Y la solución? Enmienda estableciendo banda cambiaria. Variaciones por encima del 5% activan cláusula de revisión automática de precios. Carmen pasó a la siguiente página de anotaciones. Problema número 5. Cronograma de entregas. La segunda entrega está programada para el 15 de junio, pero hay conflicto con el Festival del Dragón Chino en la semana anterior. La producción se retrasa automáticamente 15 días. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo sabes sobre fiestas chinas? Trabajé 6 meses en Pekín, ¿recuerdas? Conozco el calendario industrial chino de memoria. Roberto estaba impresionado. ¿Y eso afecta qué? Retraso de 15 días en la segunda entrega significa retraso en la instalación, que retrasa el inicio de la producción, que puede costar hasta $500,000 en facturación perdida. ¿Solución? Reagendar la segunda entrega para finales de mayo o principios de julio, con cláusula de compensación automática por retrasos no justificados. Carmen continuó. Problema número 6. Garantía técnica inadecuada. El contrato prevé garantía de 2 años, pero materiales de esta complejidad exigen garantía diferenciada por componente. ¿Diferenciada cómo?, Marina preguntó. Componentes electrónicos, 3 años. Componentes mecánicos, 5 años. Software, actualizaciones perpetuas. Piezas de desgaste natural, 6 meses con reposición. Facilitada. Ricardo estaba boquiabierto. ¿Sabes esto cómo? Porque ya elaboré decenas de contratos similares. Cada tipo de material tiene necesidades específicas de garantía. Problema número 7. Carmen señaló una sección específica. Cláusula de formación insuficiente. Prevé 40 horas de formación para operación de equipos que exigen mínimo 120 horas para dominio completo. Y el octavo problema. Ausencia de cláusula de obsolescencia tecnológica. En 3 años, cuando los equipos necesiten upgrade, quedaréis rehenes del proveedor chino sin protección contractual. Roberto negó con la cabeza. 8 bombas de relojería escondidas en un contrato. 8 problemas que costarían entre 1 y 3 millones de euros en los próximos 5 años. Carmen confirmó. Ricardo se sentó pesadamente. ¿Y preparaste soluciones para todos? Preparé 5 enmiendas contractuales. Cada enmienda resuelve múltiples problemas simultáneamente, manteniendo el acuerdo atractivo para ambas partes. Organizó los documentos que había preparado. Enmienda A, correcciones de responsabilidades de materiales. Enmienda B,
Ajustes en los plazos de pago y protección cambiaria. Enmienda C. Revisión de la cláusula de fuerza mayor. Enmienda D. Cronograma realista de entregas. Enmienda E. Garantías adecuadas y protección tecnológica. Marina hojeó las enmiendas. Esto está demasiado profesional para 40 minutos de trabajo. Es profesional porque así es como deben elaborarse contratos internacionales, con precisión, previsibilidad y protección mutua de intereses. Ricardo miró a Carmen como si la viera por primera vez en la vida. Durante 2 años, murmuró, tuve la mejor consultora jurídica de Madrid trabajando de limpiadora. Y durante 2 años, Carmen respondió calmadamente, vi cómo pagabais fortunas a despachos externos para resolver problemas que yo podría resolver gratuitamente. Diego observó, gratuitamente. Como empleada de la empresa, cualquier consultoría jurídica que ofreciera estaría incluida en mi salario. Podríais haber ahorrado cientos de miles de euros en honorarios externos. La dimensión completa del desperdicio empezó a quedar clara. Ricardo no había solo subestimado a una empleada, había ignorado completamente un recurso valiosísimo que estaba justo delante de él. Carmen, dijo, y su voz tembló ligeramente. Tú acabas de salvar mi empresa. Todavía no la salvé. Primero, necesitamos presentar estas correcciones a Shang y conseguir aprobación de la directiva china. ¿Sabes cómo hacer eso? Carmen sonrió, la sonrisa confiada de una profesional en la cima de su competencia. Don Ricardo, pasé 8 años haciendo exactamente eso. Voy a llamar a Shang, explicar cada corrección en español y chino básico, y aún negociar condiciones mejores que las originalmente propuestas. Miró el reloj. Y voy a hacerlo en los próximos 15 minutos, garantizando que la directiva china apruebe los cambios antes de las 5 de la tarde. Ricardo no pudo evitar una sonrisa de admiración genuina. Entonces hazlo. Y Carmen, ¿sí? Después de esa llamada, necesitamos hablar seriamente sobre tu posición en esta empresa. Mientras Carmen organizaba los documentos para la llamada con Shang, Ricardo no podía dejar de mirarla. Durante 2 años, había visto solo una limpiadora educada y eficiente. Ahora estaba descubriendo que había ignorado a una de las profesionales más competentes que jamás había conocido. Carmen, dijo interrumpiendo sus preparativos, necesito entender, ¿cómo aguantaste 2 años siendo tratada como te traté? Carmen pausó el trabajo. ¿Quieres saber de verdad? Quiero. Puso los papeles en la mesa y se recostó en la silla. Los primeros meses me despertaba cada mañana luchando contra las ganas de dejarlo. No por el trabajo. La limpieza es trabajo digno e importante, pero por la invisibilidad. Marina, Roberto y Diego se acercaron, formando un círculo alrededor de ella. Durante 8 años, como abogada, era doctora Carmen. Clientes me buscaban para resolver crisis millonarias. Colegas pedían mi opinión sobre casos complejos. Salvaba empresas, protegía patrimonios, elaboraba estrategias internacionales. Y de repente, Roberto comenzó, de repente era nadie. Una voz que limpiaba oficinas, una persona que sonreía educadamente, alguien cuya opinión sobre cualquier cosa era completamente irrelevante. Ricardo sintió una punzada de culpa. ¿Por qué no buscaste otros despachos? Busqué durante 1 año entero. Carmen rió sin alegría. ¿Sabéis cómo es el mercado jurídico para mujeres que abandonaron la carrera? Especialmente cuando el motivo fue cuidar la familia. ¿Cómo que abandonaron? Diego preguntó. Es así como lo ven. Una abogada de 26 años que estuvo 8 meses fuera del mercado perdió el timing. Ya no tiene network activo. Puede tener nuevos problemas. Familiares en el futuro. Marina negó con la cabeza. Eso es prejuicio puro. Es la realidad del mercado jurídico español. Hombres que se toman sabáticos son visionarios.
Mujeres que pausan para cuidar la familia son profesionales de riesgo. Carmen volvió a tocar los documentos, pero siguió hablando. Después de 50 no seguidos, empecé a trabajar en funciones administrativas. Primero como secretaria en pequeños despachos, después como asistente, hasta llegar aquí. Pero ¿por qué te quedaste tanto tiempo?, Marina preguntó. Porque descubrí algo que no esperaba. Paz. 2 años sin política interna de despacho, sin tener que demostrar competencia a socios que ganan 5 veces más haciendo menos trabajo, sin clientes gritando por teléfono a las 2 de la madrugada. Ricardo se ruborizó. Pero no sentías desperdicio todos los días, pero también sentía gratitud. Vosotros nunca fuisteis crueles de verdad conmigo. Arrogantes, sí. Condescendientes, siempre, pero nunca malvados, hasta hoy. La observación cortó a Ricardo como una navaja afilada. Además, Carmen continuó, trabajando invisible, aprendí cosas que nunca habría aprendido como abogada senior. ¿Cómo qué?, Roberto preguntó. Aprendí humildad real. Durante 8 años como abogada, pensaba que entendía la realidad del mundo corporativo, pero solo conocía la cima de la pirámide. Organizó algunos papeles más antes de continuar. Trabajando de limpiadora, vi cómo son tratados empleados de todos los niveles. Vi la diferencia entre educación y respeto. Vi cómo la competencia es desvalorizada cuando no viene acompañada de estatus. Ricardo tragó saliva. ¿Aprendiste algo más? Aprendí que el valor personal no depende del reconocimiento externo. Durante 2 años seguí siendo la misma abogada competente, incluso limpiando cafeteras y organizando agendas. Marina preguntó, ¿y cuando tu padre, cuando se fue, no pensaste en volver a la abogacía? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero las controló rápidamente. Pensé, pero descubrí que ya no echaba de menos la presión constante, la necesidad de demostrar competencia todos los días. Las reuniones que podrían ser emails, los emails que podrían ser conversaciones de 30 segundos. ¿Pero no echaste de menos la importancia?, Diego preguntó. Diego, ¿cuál es la importancia real de elaborar contratos que solo benefician una de las partes? ¿De crear cláusulas que explotan lagunas legales? ¿De ayudar a empresas a evitar responsabilidades sociales? La pregunta quedó en el aire, incómoda y pertinente. Trabajando aquí atendí a personas que realmente necesitaban ayuda. Visitantes perdidos, proveedores con dudas, clientes preocupados. Era impacto pequeño, pero real. Ricardo reflexionó. Entonces, ¿por qué aceptaste el desafío hoy? Porque ya era hora de dejar de esconderme y porque, sonrió, porque era obvio que ibais a necesitar ayuda. Roberto rió. ¿Sabías que era una trampa contractual? Lo supe en el momento en que Sang llamó. Reconocí el patrón en su voz, la forma como mencionó los problemas. Era claramente un contrato mal elaborado por prisa o inexperiencia. ¿Y nos dejaste entrar en pánico así? Os dejé descubrir solos que necesitabais ayuda. A veces es preciso llegar al fondo del pozo para reconocer que se necesita una escalera. Ricardo la miró con una mezcla de admiración y vergüenza. Carmen, me comporté como un completo idiota. Te comportaste como se comporta la mayoría de los ejecutivos españoles. El problema no es personal, Ricardo, es cultural. Finalizó la organización de los documentos. Fuisteis criados en una sociedad que enseña a medir valor por las apariencias. Diploma en la pared, cargo en el organigrama, coche en el garaje. Es difícil reconocer competencia cuando no viene con los símbolos esperados. Marina observó. Pero hoy demostraste tu valor de forma incontestable. Hoy dejé de fingir ser menos de lo que soy, y vosotros fuisteis forzados a ver más allá de vuestras propias limitaciones de percepción. Ricardo preguntó, ¿y ahora? ¿Qué pasa después de esa llamada? Carmen lo miró directamente. Ahora tenéis una elección.
Podéis seguir pagando consultorías externas carísimas para resolver problemas que yo puedo resolver internamente. O podéis reconocer que la persona más cualificada para estructurar el departamento jurídico de la empresa estaba sentada limpiando durante 2 años. Se levantó y caminó hasta el teléfono. Pero primero, vamos a salvar esos 10 millones de euros. Ricardo observó mientras marcaba el número internacional, preparándose para conducir una negociación que podría definir el futuro de la empresa. Por primera vez en 2 años, Carmen no estaba siendo subestimada, y por primera vez en su vida, Ricardo estaba a punto de descubrir lo que significaba tener una verdadera especialista trabajando para él. «Sang, aquí es Carmen Ruiz, consultora jurídica de Mendoza Construcciones». La voz de Carmen sonó completamente diferente al teléfono, profesional, confiada, autoritaria. Ricardo casi se cayó de la silla. En 2 años nunca había escuchado a Carmen hablar con esa seguridad y dominio. «Hola, señora Carmen. Ricardo me dijo que usted llamaría. Su chino es excelente. ¿Dónde estudió?» «Universidad de Pekín, durante mi especialización en Derecho Comercial Asiático». Carmen respondió fluidamente. «Analicé su contrato completamente e identifiqué todos los problemas de las cláusulas». Sang parecía impresionado. ¿Todos ellos? ¿Incluyendo los que no mencionamos? En realidad, son 8 problemas en total, no solo 3. Preparé enmiendas completas que van a proteger a ambas partes, manteniendo la rentabilidad del acuerdo. Ricardo siguió la conversación boquiabierto. La mujer que conducía esa negociación internacional no tenía nada de la limpiadora tímida que conocía. «Muy interesante. Por favor, explique los problemas adicionales». Primer problema adicional: protección cambiaria. Su contrato fija el yuan a 0,13 euros sin cláusula de protección. La volatilidad actual puede costar hasta 200.000 euros a cualquiera de las partes. Ah, sí, no consideramos la volatilidad del euro español. ¿Cuál es su solución? Cláusula de revisión automática de precios activada por variaciones cambiarias superiores al 5%. Ambas partes dividen el riesgo proporcionalmente. Sang se quedó en silencio algunos segundos. Eso es realmente brillante. ¿Qué más? Segundo problema adicional. Cronograma de entregas conflicta con calendario industrial chino. Segunda entrega el 15 de junio, conflicta con la semana parada del Festival del Dragón. Dios mío, usted tiene absolutamente razón. ¿Cómo supo de nuestro calendario de producción? Trabajé 6 meses en Pekín estudiando reglamentaciones industriales chinas. Sugiero reagendar para el 30 de mayo o 5 de julio con cláusulas de compensación automática. Roberto susurró a Ricardo: «Los está destruyendo con pura competencia». Carmen continuó metódicamente. Tercer problema adicional: estructura de garantía técnica inadecuada. Materiales industriales complejos exigen garantía diferenciada por tipo de componente. Explique, por favor. Componentes electrónicos, 3 años. Piezas mecánicas, 5 años. Software, actualizaciones perpetuas. Piezas de desgaste natural, 6 meses con reposición. En facilitada. Sang rió del otro lado de la línea. «Señora Carmen, usted sabe más sobre nuestros materiales que algunos de nuestros propios ingenieros. Elaboré decenas de contratos similares. Cada tipo de material tiene exigencias específicas de garantía para protección optimizada». Ricardo miró a Marina, que estaba escribiendo furiosamente en el portátil, intentando seguir la complejidad de la negociación. «¿Y sobre la cláusula de formación?», Sang preguntó. «Insuficiente. 40 horas para materiales que exigen mínimo de 120 horas para dominio completo. Sugiero 120 horas divididas en 3 fases: operación básica, funciones avanzadas y protocolos de mantenimiento». «Excelente. ¿Y el problema final adicional?».
Protección contra obsolescencia tecnológica. En 3 años, cuando los materiales necesiten upgrade, el comprador queda completamente dependiente del proveedor sin protección contractual. Zhang se quedó en silencio por casi un minuto. Señora Carmen, en 1920 años negociando contratos internacionales, nunca tuve a alguien identificando este problema proactivamente. Es una falla común que sale cara después. Sugiero cláusula de upgrade tecnológico con precios predeterminados y compatibilidad garantizada. ¿Sus enmiendas protegen ambas partes de forma justa? Absolutamente. China Construction mantiene la rentabilidad mientras Mendoza recibe protección adecuada. Es una estructura de sociedad sostenible a largo plazo. Ricardo escuchaba la conversación como quien ve una película de ciencia ficción. La mujer al teléfono era una negociadora internacional de altísimo nivel. Carmen, Zhang continuó. Estoy enviando las 5 enmiendas contractuales ahora. Cada enmienda resuelve múltiples problemas manteniendo el atractivo comercial. ¿Cuánto tiempo para que nuestro equipo jurídico revise? Las enmiendas son autoexplicativas y jurídicamente sólidas tanto en la ley china como en la española. Su equipo debe aprobar en 2 horas. ¿Y si aprobamos todo? Entonces tendréis el contrato internacional de construcción más comprensivo y justo que vuestra empresa jamás firmó con un socio español. Zhang rió. Señora Carmen, consideraría trabajar directamente con China Construction. Podríamos usar a alguien con su expertise en nuestras operaciones europeas. Ricardo sintió el estómago revolver. Zhang estaba intentando robar a Carmen. Agradezco la oferta, Zhang, pero estoy comprometida en desarrollar el departamento jurídico de Mendoza Construcciones. Estamos construyendo algo especial aquí. Entiendo. Bien, si algún día cambia de idea, pero por ahora voy a recomendar aprobación inmediata de sus enmiendas a nuestro consejo. Muchas gracias, Zhang. Envío todo en 15 minutos. Zai Jian, señora Carmen. Fue un placer trabajar con una verdadera profesional. Cuando Carmen colgó, el silencio en la oficina era absoluto. Ricardo fue el primero en hablar. En 15 minutos de llamada. Hiciste más por la empresa que yo hice en los últimos 6 meses. Hice mi trabajo. El trabajo para el que me formé y me especialicé. 2 horas después, el teléfono sonó con la confirmación de Zhang. Todas las enmiendas habían sido aprobadas por la directiva china. El contrato de 10 millones de euros estaba salvado, reestructurado y blindado contra problemas futuros. Ricardo estaba eufórico. Marina y Roberto celebraban abiertamente. Diego ya estaba calculando el impacto positivo en la facturación anual. Carmen, salvaste la empresa, Ricardo exclamó. Eres increíble, eres... El teléfono de la recepción sonó, interrumpiendo la celebración. Carmen atendió profesionalmente. Mendoza Construcciones, buenas tardes. La voz del otro lado hizo que su cara palideciera instantáneamente. ¿Carmen? ¿Carmen Ruiz Mendoza? Aquí es doctor Enrique García del despacho García, Ruiz y Asociados. Ricardo vio la transformación en el rostro de Carmen e hizo señal para que todos guardaran silencio. «Doctor García», Carmen respondió con la voz controlada pero tensa. «Carmen, llegó a mi conocimiento una información muy preocupante. Supe que estás ejerciendo abogacía sin licencia en Mendoza Construcciones». El silencio en la oficina se volvió mortal. «¿Cómo sin licencia?», Ricardo susurró. Doctor García continuó, con la voz fría y amenazante. «Carmen, te olvidaste que fuiste dada de baja del Colegio de Abogados hace 2 años por abandono de clientes». Ricardo sintió el mundo desplomarse nuevamente. «¿Dada de baja del colegio?», Marina susurró, horrorizada. «Doctor García», Carmen dijo, intentando mantener la compostura. «Presté consultoría técnica, no ejercí abogacía». «¿Consultoría técnica?», rió sarcásticamente. «Carmen, tengo grabaciones de tu llamada con China Construction.
condujiste una negociación jurídica internacional, elaboraste enmiendas contractuales, ofreciste interpretación legal especializada. ¿Cómo tienes grabaciones? Carmen preguntó, aunque ya sabía la respuesta. China Construction es nuestro cliente desde hace 15 años, Carmen. Cuando Shang mencionó que una abogada española había conducido una negociación brillante, naturalmente entramos en contacto. Ricardo se sintió traicionado de nuevo, pero esta vez por un motivo diferente. ¿Y ahora?, preguntó con la voz ronca. Ahora, señor Ricardo Mendoza, usted tiene un problema serio. Permitir ejercicio ilegal de la abogacía es delito. Y cualquier contrato negociado por persona sin habilitación puede ser anulado. La bomba había explotado. En cuestión de minutos, la victoria de Carmen se había transformado en una catástrofe jurídica. Además, Dr. García continuó, China Construction puede alegar mala fe y cancelar el contrato entero. Fueron inducidos. Además, Dr. García continuó, China Construction puede alegar mala fe y cancelar el contrato entero. Fueron inducidos a creer que estaban negociando con una abogada habilitada. Roberto susurró, ¿esto puede invalidar todo? Completamente, Dr. García confirmó, como si hubiera oído. Y aún están las cuestiones criminales, ejercicio ilegal de la profesión, estafa, falsedad ideológica. Ricardo miró a Carmen, que estaba pálida pero en pie. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Porque no ejercí abogacía, respondió firmemente. Presté consultoría técnica basada en mi conocimiento personal. Carmen, Dr. García rió. Condujiste una negociación internacional en nombre de un cliente, elaboraste documentos jurídicos, ofreciste interpretación legal especializada. Si eso no es abogacía, ¿qué es? Ricardo se pasó las manos por el pelo. ¿Y por qué te dieron de baja del colegio? La pregunta que Carmen temía finalmente llegó. Cuando mi padre se puso enfermo, empecé a faltar a juicios para acompañar el tratamiento. Perdí algunos plazos importantes. Clientes fueron perjudicados. ¿Algunos plazos? Dr. García corrigió. Carmen abandonó 3 casos importantes, causando perjuicios de más de $500,000 a nuestros clientes. Estaba cuidando a mi padre con Alzheimer. Carmen explotó. Y por eso fue debidamente procesada en el colegio por abandono de cliente y conducta inadecuada. Marina preguntó, ¿y ella no se defendió? ¿Cómo? Carmen respondió con lágrimas en los ojos. Estaba cuidando un padre terminal, sin dinero para contratar abogado, intentando trabajar para pagar las cuentas médicas. ¿El colegio te dio de baja sin oír tu defensa?, Diego preguntó indignado. Aceptaron la versión del despacho García, Ruiz, uno de los más influyentes de Madrid, contra la palabra de una abogada aislada con problemas personales. Dr. García intervino. La decisión fue técnica y justa. Abandono de cliente es falta grave, independientemente de los motivos personales. Ricardo miró el teléfono, después a Carmen, después al contrato que ella había salvado. Dr. García, ¿qué quiere? ¿Usted? Quiero que Carmen pare inmediatamente de ejercer cualquier actividad que pueda confundirse con abogacía. Y quiero que usted contrate nuestro despacho para regularizar toda esta situación. Contrataros. Naturalmente, necesitarán abogados habilitados para renegociar el contrato con China Construction, explicar la situación y evitar complicaciones legales mayores. Ricardo percibió la trampa. Dr. García había saboteado a Carmen justamente para conseguir un cliente nuevo. Y si no os contrato, entonces no puedo garantizar que China Construction no descubra por otros medios que fueron engañados por una abogada sin licencia. Era chantaje puro y simple. Ricardo miró a Carmen, que permanecía en pie, dignificada incluso en la derrota. Carmen, ¿me mentiste? No mentí. Dije que tenía formación jurídica, experiencia en contratos, capacidad para resolver el problema. Todo eso es verdad. Pero no puedes ejercer abogacía. Sé que no puedo. Pero cuando
Hiciste esa apuesta humillante cuando me desafiaste públicamente. Yo... Se detuvo. Marina completó. Quisiste demostrar tu valor. Quise demostrar que la competencia no depende de licencias o sellos de aprobación. Ricardo se encontraba en una situación imposible. Carmen había salvado 10 millones de euros, pero usando conocimiento que legalmente no podía aplicar profesionalmente. ¿Y ahora?, preguntó, desesperado. Doctor García respondió por teléfono. Ahora contraten profesionales, habilitados para resolver el lío que crearon. Ricardo miró a Carmen una última vez. Lo siento, dijo, pero no puedo arriesgar la empresa. Lo entiendo, respondió, con dignidad intacta. Estás despedida. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no había alternativa. Carmen asintió silenciosamente, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Carmen», Ricardo la llamó. «¿Sí? Salvaste mi empresa. Nunca lo olvidaré». «Ni yo», respondió, y salió. Ricardo se quedó, mirando la puerta por donde había salido, sabiendo que acababa de cometer el mayor error de su vida empresarial. 3 días se pasaron. Ricardo contrató el despacho García, Ruiz y Asociados por 20.000 euros para regularizar la situación con China Construction. Doctor García llamó a Zhang explicando que había ocurrido un malentendido sobre la cualificación de la negociadora. La reacción de Zhang fue inesperada. Doctor García, déjeme entender. Ustedes están diciendo que la mujer más competente en contratos internacionales que jamás encontré en España ¿no tiene licencia para ejercer abogacía? Exacto. Fue dada de baja del colegio por conducta inadecuada. ¿Y cuál fue esa conducta inadecuada? Abandono de clientes para cuidar cuestiones familiares. Hubo una larga pausa en la línea. Doctor García, en China, cuidar la familia es considerado valor fundamental, no conducta inadecuada. Pero en España desperdiciáis talentos por burocracia. Esa mujer salvó un contrato de 10 millones de euros en 40 minutos. Sus abogados habilitados tardarían semanas y costarían una fortuna. Doctor García intentó retomar el control. Zhang, necesitamos renegociar todo el contrato con nuestro equipo habilitado. No. ¿Cómo que no? Doctor García, China Construction no va a renegociar nada. El contrato elaborado por la señora Ruiz es perfecto. No cambiaremos ni una coma. Pero ella no tiene habilitación. Tiene competencia. ¿Qué es más importante que cualquier papel? Ricardo escuchaba la conversación en altavoz, junto con Marina y Roberto. Zhang continuó. Y una cosa más, doctor García. China Construction no va a trabajar más con su despacho. ¿Por qué? Porque sabotearon a la profesional más competente que conocemos en España por intereses comerciales mezquinos. Zhang, esto no es exactamente eso. Destruyeron la carrera de una mujer que eligió cuidar al padre enfermo y ahora quieren lucrar con el problema. ¿En qué crearon? La llamada se cortó. Ricardo miró a sus ejecutivos. ¿Y ahora? Roberto suspiró. Ricardo, cometimos el mayor error de nuestras vidas. ¿Despidiendo a Carmen? Despidiendo a la persona más competente que jamás trabajó en esta empresa. Marina concordó. Ricardo, ella salvó 10 millones de euros y revolucionó nuestra forma de hacer contratos internacionales. Pero no puede ejercer abogacía. Puede ejercer consultoría. Diego observó. Zhang dejó eso claro. La pos. Competencia vale más que la burocracia. Ricardo se quedó en silencio, procesando todo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Zhang llamando directamente. Ricardo, necesito hablar contigo. Hola, Zhang. ¿Dónde está la señora Ruiz? Ella ya no trabaja aquí. ¿La despediste? Ricardo dudó. La situación se complicó. Ricardo, eres un idiota. La franqueza brutal cogió a Ricardo por sorpresa. ¿Cómo? Tenías la consultora jurídica más competente de Europa, trabajando de limpiadora y la despediste por burocracia española. Zhang, ella no puede...
Ricardo, escúchame con atención. China Construction va a ofrecer a la señora Ruiz un contrato de consultoría internacional, 60.000 euros anuales, más participación en resultados. Ricardo sintió el estómago revolver. ¿Vais a contratarla? Vamos. Y también vamos a recomendarla a todas las empresas chinas que operan en España. ¿Por qué? Porque la competencia es rara, y cuando la encuentras, la proteges, no la destruyes. Ricardo miró por la ventana, viendo a Carmen llegar al edificio. Venía a buscar sus pertenencias personales. Sang, ¿puedo devolverte la llamada? Claro, pero Ricardo, no dejes que se vaya del país. España necesita profesionales como ella. Ricardo colgó y corrió a la recepción. Carmen estaba organizando sus cosas en una caja de cartón. ¡Carmen! Hola, Ricardo. Vine solo a buscar mis cosas. Carmen, necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Entiendo tu posición. No, no la entiendes. Ricardo respiró hondo. Sang llamó. China Construction quiere contratarte como consultora internacional. Carmen paró de arreglar la caja. ¿Cómo? 60.000 euros anuales. Consultoría para empresas chinas en España. ¿Y me estás contando esto por qué? Ricardo se acercó a ella. Porque quiero hacer una contrapropuesta. Ricardo, Carmen, quiero que seas mi socia. El silencio fue absoluto. ¿Socia? 20% de la empresa, salario de 20.000 euros, participación en beneficios y libertad total para estructurar nuestro departamento jurídico. Carmen lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque durante 2 años tuve la profesional más competente de España trabajando de limpiadora y fui idiota de más para reconocerlo. ¿Y la cuestión del colegio? Trabajarás como consultora empresarial, no como abogada. Es completamente legal y mucho más lucrativo. Marina se acercó. Carmen, acepta. Te necesitamos. Roberto concordó. Revolucionaste la empresa en 2 días. Imagínate lo que puedes hacer en 2 años. Carmen miró alrededor. La oficina donde había sido humillada, donde probó su valor, donde descubrió que la competencia vale más que el prejuicio. Hay una condición, dijo. ¿Cuál? Vamos a crear un programa de aprovechamiento de talentos subutilizados. ¿Cuántas personas competentes están trabajando en funciones por debajo de su capacidad? Ricardo sonrió. Acepto. Y vamos a establecer una política de respeto incondicional a todos los empleados, independientemente de la función. También acepto. Carmen extendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo. Ricardo apretó su mano. Bienvenida de vuelta, socia. 1 año después. La placa en la puerta decía Mendoza & Ruiz, Consultoría Internacional. Carmen estaba en su oficina de socia, revisando contratos de clientes chinos, alemanes, americanos y japoneses. La empresa había crecido 300% en 1 año. El departamento jurídico que creó era referencia en el mercado. Habían descubierto y promovido decenas de empleados subutilizados en diversas empresas. Ricardo llamó a la puerta. Carmen, llegó otra propuesta de China. ¿Cuántos millones esta vez? 5. Y pidieron específicamente que condujeras la negociación. Carmen sonrió, cogiendo el documento. Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Te arrepientes de haber hecho aquella apuesta cruel? Ricardo pensó un momento. No, porque fue necesario llegar a aquel punto de desesperación para finalmente ver quién eras realmente. Y que aprendí que el valor de una persona nunca está en la función que ejerce, sino en la competencia que posee. Carmen volvió al contrato. Y que a veces, añadió, las personas más valiosas están justo delante de nosotros. Solo necesitamos aprender a ver. Ricardo asintió y salió, dejando a su socia, la antigua limpiadora que salvó su empresa, hacer lo que hacía mejor, transformar contratos imposibles en oportunidades extraordinarias. En la mesa, al lado del ordenador, una placa pequeña.
La competencia no necesita licencia para existir, solo necesita oportunidad para brillar.